Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El fruto de la humildad es el temor del Señor, riqueza, honor y vida. Buen día, querida familia. Feliz y bendecido lunes 1 de febrero. Y colocamos este mes en manos del Señor para que nos siga alimentando, para que nos siga dando su luz con su palabra. Y les quiero compartir el Evangelio para este día, querida familia, tomado del capítulo 5, versículo 1 al 20 de San Marcos. Después llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que moraba entre los sepulcros. Nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían maniatado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, de suerte que nadie podía dominarlo, y siempre noche y día andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió, se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él había dicho al espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Le contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pacían al pie del monte. Ellos le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del cantil y se fueron ahogando en el mar. Los porquerizos huyeron y lo contaron en el pueblo y por las aldeas. La gente salió entonces a ver qué había ocurrido. Cuando llegaron donde Jesús y vieron al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido, el endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Cuando subió a la barca, el que había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermoso y precioso este Evangelio, como siempre, su sabiduría, o mejor dicho, la luz que nos da el Evangelio es inagotable, es profunda, es maravillosa. Jesús se encuentra con un endemoniado y creo que la enseñanza principal de este texto es que lo que manifiesta este poseso endemoniado exteriormente, eso también es eso nos manifiesta también lo que vive una persona interiormente cuando el pecado se adueña de ella. Y hay que decir varias cosas. Primero, que el pecado es una realidad interior. Es decir, una persona puede estar con buena salud, una persona puede tener buen parecido físico, o sea, puede ser bello, bella, hermoso, hermosa. Una persona puede aparentar ser feliz, una persona puede aparentar estar bien exteriormente, puede tener buenas cualidades físicas,
destreza, movilidad, pero puede estar dañado, podrido en el alma interiormente por el pecado. Por eso el pecado es una realidad interior, y lo que Jesús nos quiere mostrar aquí en el Evangelio es lo que produce el pecado interiormente en una persona, en el alma de una persona, cuando dejamos que ese pecado se adueñe de nosotros. El padre Gabriel Amor, exorcista del Vaticano, que hace poco tiempo murió, decía que con la confesión se vence más al demonio que con un exorcismo. O sea, con una confesión se derrota más veces al demonio que con un exorcismo. ¿Por qué? Porque un exorcismo obra en el cuerpo, la confesión obra en el alma. Es decir, lo que este endemoniado, este poseso, manifiesta exteriormente, o sea, todo lo que vemos de él exteriormente, es simplemente una mínima parte de lo que produce el pecado y de lo terrible que es el pecado y de lo que puede hacer el pecado en el interior, en el alma de una persona cuando se apodera de ella. Por eso, hoy en el mundo se quiere omitir el pecado. El mundo quiere omitir el pecado. Al pecado ya no se le dice pecado, sino se le cambia por el nombre de error o equivocación. O sea, no se habla de pecado, sino se habla más bien de un error o de una equivocación. Es que yo me equivoco, es que yo fallo, es que tenemos errores. No, al pecado hay que llamarlo como es pecado. Y el pecado no es simplemente un error, no es simplemente una equivocación. El pecado es una enfermedad terrible, espantosa del alma, que trae unas terribles y desastrosas consecuencias en la vida espiritual, en el interior y en la vida exterior de una persona. Por eso, los mismos síntomas que este endemoniado, este poseso muestra exteriormente, son también como los síntomas de una persona, sobre todo cuando está en pecado mortal, y que esta persona los muestra exteriormente. Fijémonos aquí en tres cosas que yo diría que son los síntomas también de una persona que está adueñada o que el pecado se ha adueñado de ella, de manera especial el pecado mortal. ¿Qué síntomas vemos en este proceso? Hay tres síntomas. Dice aquí el texto que nadie lo podía sujetar. Una persona cuando está en pecado mortal, nadie la puede detener. Ejemplo, el que está en adulterio, un hombre o una mujer que está en adulterio, pongamos el caso de un hombre, nadie lo puede detener, ni sus hijos lo pueden detener, ni la fidelidad de su esposa lo puede detener, ni que está dañando su honra, su fama, el hecho de que esté dañando su honra o su fama, tampoco lo puede detener. O sea, una persona cuando está, cuando el pecado se adueña de ella, se vuelve como ciega, nadie la puede controlar. Parece un animal salvaje, como desbocado, nadie lo puede tener. Eso le pasaba también al endemoniado. Segundo, una persona cuando está en pecado, le pasa lo este endemoniado, grita, reclama. Hace una persona también cuando está en pecado, grita, reclama. Vaya y dígale usted a una persona que está en pecado: vea, usted está haciendo esto mal, empieza a gritar también. Los alaridos y la ira, la rabia que le da a veces a una persona, los bramidos de una persona cuando está así: no se meta en mi vida, no se ha metido, yo hago con mi vida lo que quiera. Sí, grita también, pega bramidos como este endemoniado, como este poseso. ¿Por qué? Porque el pecado está adueñado, o el pecado se ha adueñado de ella. Tercero, dice aquí el texto que este endemoniado, este poseso, vivía como entre los sepulcros. Salía de los sepulcros, iba a los sepulcros, allí se hería, o sea, vivía cercano a la muerte. La persona que está en pecado vive
cercana a la muerte. Por eso la persona que está en pecado promueve la muerte, promueve el aborto, promueve la eutanasia, promueve todo lo que sea muerte, habla de muerte. ¿Por qué? Porque vive en ese mundo de la muerte, cercano a la muerte. Por eso, querida familia, en este día el texto nos está invitando a salir de estas situaciones negativas, a no ver el pecado simplemente como un error, como una equivocación, sino como una enfermedad terrible del alma que tiene unas terribles consecuencias. Querida familia, feliz y bendecido día, feliz y bendecida semana. Le regalo la bendición, en la que sea la del Padre, la del Hijo, y que el Espíritu Santo habite también en todos ustedes.